Laura Aresca, ella es vicepresidenta del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Doctora, ¿cómo va? Fernando Galván la saluda, buen día. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, qué tema, ¿no? El dolor por Mm, cáncer. Ya decir la palabra implica muchísimo. A mucha gente cuando se la diagnostica se le cae el mundo encima, no solamente a la persona, sino al entorno familiar, a los amigos. Estamos hablando de uno, tal vez, creo yo, uno de los temas más sensibles en materia de salud, ¿no? Así es, Fernando. Eh, Pensar que el 50% aproximadamente de los pacientes a los que se le diagnostica cáncer ya tienen dolor. Y tienen dolor como consecuencia tal vez de la enfermedad o de tratamientos que se hacen para disminuir el riesgo de que la enfermedad progrese. Pero a medida que la enfermedad va progresando, si es que no se la puede frenar con los tratamientos, el porcentaje de pacientes con dolor llega al 80%, o sea que es un síntoma muy prevalente que genera mucho sufrimiento, mucho deterioro de la calidad de vida. Una persona con dolor le es difícil vivir, ¿no? O sea, le es difícil relacionarse con sus seres queridos, le es difícil dormir, le es difícil comer, o sea, el día a día se ve atravesado por el dolor, que además, Fernando, implica un montón de otras cuestiones, porque no es solamente el dolor físico, que de por sí es importantísimo, sino que cuando una persona tiene dolor y tiene una enfermedad grave que pone en riesgo su vida, aparecen un montón de planteos que desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista psicológico, social, que hacen que ese dolor físico se incremente, porque es lo que nosotros llamamos dolor total. Ujú. Porque la persona no es solamente un cuerpo que sufre, o sea, un cuerpo que tiene dolor, es un ser completo con estos otros aspectos espirituales, sociales, psicológicos, que cuando el dolor atraviesa el cuerpo, también atraviesa todos estos otros aspectos. Ujú. Pensaba en esto, ¿no? De hecho, la persona que tiene cáncer es la que experimenta esta situación, este dolor. Dolor que bien decía, no necesariamente es solamente físico, ¿no? A veces también espiritual, mental, ¿no? Digo, la familia es la que también experimenta esto, pero mucha gente lo mira de reojo. Por eso creo la importancia de esta segunda Semana Nacional contra el dolor de cáncer, ¿no? Y buscar esto, de que la gente tenga conciencia de que el cáncer duele, efectivamente. Así es, y que también la familia, como bien vos lo decís, también la familia sufre, porque ver a un ser querido con dolor, quejándose todo el tiempo o sin poder hacer nada ni poder relacionarse con sus seres queridos, la familia también sufre de impotencia, se angustia y no saben, porque a ver, también muchos creen que como el dolor es el cáncer es una enfermedad grave, tener dolor, bueno, es casi normal, o sea, se normaliza algo que jamás debiera ser normalizado. Entonces se desatiende. Y cuando alguien tiene dolor, para mí es una urgencia, una urgencia médica tener dolor, porque si ese dolor se atiende a tiempo y en forma adecuada, se controla. Cuando ese dolor se dispara y ya pasaron semanas y a veces meses, yo he recibido pacientes que han padecido dolores terribles durante meses, Ujú. lleva mucho más tiempo poderlo disminuir, ¿no? Por eso es que esta semana tiene un poco ese objetivo, ¿no? Llamarle la atención a la gente, a los pacientes, a las familias, que el dolor se puede evitar, y llamarle también la atención a los profesionales, que Ujú. cuando alguien acude a la consulta diciendo me duele, es que realmente le duele. Y sabes qué, Fernando, aunque la cara, porque a veces nosotros decimos, bueno, tiene facies de dolor, tiene cara de dolor, Sí. y aunque la cara o el cuerpo no demuestren tanto ese dolor, también hay que pensar en lo subyacente, ¿no? Ujú. Como decía antes, esto del sufrimiento de esa persona. Pensaba en eso, ¿no? Tal vez por una experiencia personal. Más de una vez el enfermo de cáncer se traga su propio dolor para que el entorno familiar no sufra junto con él. Así es. Muchas veces, a ver, y esto es parte de, digamos, de las dos partes, ¿no? Que la familia también se asusta y no quiere alertar sobre algo y el paciente para cuidar a su familia, porque cree que si dice me duele, la familia se va a asustar, porque, a ver, también se suele relacionar, que no siempre es así, que si hay dolor, la enfermedad está progresando, ¿sí? Entonces,
aparece ese miedo a reconocer o aceptar que la enfermedad está progresando. Y no siempre es así. Entonces, por eso es que hay que ir a realizar una consulta para que el médico determine si tiene que ver con la enfermedad o tiene que ver con otras cuestiones que no son exactamente o solamente la enfermedad, ¿no? Por eso es que, de vuelta, insisto que el dolor es una emergencia médica, que hay que asistir. Tal cual. Digo, los profesionales están preparados para asistir justamente a esta situación. Digo, no sé si el profesional médico solamente, sino si además del profesional médico hay que valerse de otros profesionales de la salud, como un psicólogo que acompañe, que haga que este proceso sea más llevadero en el seno familiar. Sí, totalmente. Yo siempre digo de que el cuidado paliativo no se debe hacer en solitario, porque son tantas las cuestiones que atraviesan a un paciente, que afectan a un paciente y a su familia, porque no nos tenemos que olvidar de la familia, ¿no? Que es la que está al lado del paciente, la que acompaña, la que cuida y que la que también se desgasta como consecuencia del cuidado. Entonces hay que escuchar también a la familia. Entonces son tantas las cuestiones que se despliegan cuando alguien tiene una enfermedad grave y sobre todo cuando la enfermedad progresa, que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Entonces tiene que intervenir no solamente el médico, que verá las cuestiones físicas, pero que también tiene una formación y una preparación para escuchar otras cuestiones, porque no se puede quedar solo en lo físico. Y después también estará el psicólogo, estará alguien de la pastoral de la salud, o sea, alguien que se ocupe del aspecto espiritual. Habrá kinesiólogos o terapeutas ocupacionales o personas que hagan terapias complementarias que se ocupen o asistan al paciente en otras cuestiones que ayudan y complementan la labor del médico. Pensaba, Laura, lo nombraste y dijiste los cuidados paliativos, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a esa palabra y dice, bueno, ¿por qué cuidados paliativos? A veces es también saberse ubicar en el momento y en la fase en la que está ese cáncer. Mira, gracias por sacar este tema porque es fundamental, ¿no? Para que la gente pueda acudir a la consulta. Hace 50 años atrás, cuando empezaron los cuidados paliativos más, porque empezaron en la década del 60 con Cicely Saunders en Inglaterra, el cuidado paliativo era para pacientes en final de vida, es lo que llamaban pacientes terminales. Hoy, afortunadamente, este concepto ha evolucionado y lo que pretendemos, lo que hacemos cuidados paliativos, que el cuidado paliativo esté desde el inicio o desde el diagnóstico de una enfermedad. Porque cuando a alguien le dicen, tenés cáncer, se le viene, como vos bien dijiste al principio, se le viene al mundo abajo, ¿no? Es un momento bisagra, donde aparecen un montón de cuestiones, de temores, de ansiedades, de angustias, que deben ser asistidas para colaborar con el tratamiento médico que se le vaya a implementar al paciente. Entonces, si el cuidado paliativo interviene desde ese momento, asistiendo a algún dolor, alguna cuestión física, náuseas, vómitos, falta de sueño, y también interviene un psicólogo para sostener y acompañar el proceso, si el paciente se cura o remite, el equipo de cuidados paliativos se va. Pero si la enfermedad no, desafortunadamente, no evoluciona bien, el equipo ya está. Y es esto, ¿no? De que si alguien dice, bueno, recién lo diagnostican, y hasta los médicos mismos lo dicen, no, vos no estás para cuidados paliativos porque no te estás muriendo. No, el cuidado paliativo no es sinónimo de muerte, es sinónimo de control de síntomas, que en un momento tendrá que ver solamente con el control de síntomas y en el otro momento acompañar en el final de la vida. A propósito de esto, te pregunto y en base a tu experiencia, hay enfermos que remiten mejor la enfermedad a partir de un abordaje integral desde ese primer momento, ¿no? De acuerdo a cómo encaran la enfermedad de ese primer momento, es la evolución. Absolutamente, porque nuestra mente, acá no vamos a echarle la culpa a la mente de todo, ¿no? Porque la mente no siempre salva todo y no siempre condena todo, ¿no? Pero sí que tiene mucho efecto en cómo la persona afronta la enfermedad y el tratamiento, y esto mejora la calidad de vida y por ende mejora la respuesta a los tratamientos. Esto nosotros lo hemos visto muchísimas veces y si puedo, voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? De una paciente que nos habían derivado, que ella creía que era para morir.
Ujú. Y bueno, se la cuidó de una manera tan amorosa, se hicieron tantas cosas con ella que la enfermedad se detuvo y la paciente tuvo una sobrevida de 1 año y pico más. Ujú. Cuando nos las habían derivado estaba para morirse. O sea que qué importante que es el cuidado este amoroso, y que normalmente hablar de amorosidad en medicina es raro, ¿no? Sí, Porque decís, a ver, sí. ¿cómo vamos a amar a nuestros pacientes? Es que creo que es de la única manera, Fernando, que si uno ama al otro, Ujú. puede hacer cosas por el otro desde un lugar, desde el corazón, ¿no? Y Ujú. como decía o dice Joan Halifax, que es una monja budista y médica, ella dice que cuando estamos frente a alguien que sufre, tenemos que tener el corazón blando y la espalda dura. Y Ujú. esto significa el corazón blando para que seamos permeables al sufrimiento del otro y esto nos lleve a hacer algo para ayudarlo, y con la espalda firme, sostenida en el conocimiento. Ujú. Porque el cuidado paliativo se basa en conocimiento, no es palmoterapia, es una parte de la medicina, un aspecto de la medicina que está realizado por gente que está formada. Así como si vos querés ser cardiólogo te tenés que formar, si querés ser Sí. cirujano te tenés que formar, para hacer cuidados paliativos también tenés Ujú. que formarte. El dolor no nos es indiferente, esa es la consigna de este año, ¿no? De esta segunda Semana Nacional contra el Dolor de Cáncer. Ojalá tantos podamos entenderlo a esto, ¿no? De que no hay que mirarlo al enfermo de cáncer de reojo y ponerlo medio que de costado, sino es transitar con él la enfermedad, ¿no? Así es, porque, a ver, muchas veces se mira de reojo porque aparece miedo, ¿no? Cuando yo no Ujú. sé lo que tengo que hacer, eh, y generalmente sucede esto, el miedo hace que uno se aleje, que mire para otro lado porque hay falta de conocimiento. Cuando hay conocimiento, uno sabe hacia dónde van dirigidas las acciones, qué es lo que tengo que hacer, entonces el miedo desaparece. Entonces puedo acompañar sin miedo. Exactamente. Mejorar el acceso de pacientes a cuidados paliativos y estrategias adecuadas de alivio, otro de los objetivos también, y concientizar sobre el dolor por cáncer y su tratamiento. ¿Qué más va a haber en esta semana, además de la difusión, además de estas charlas, de esta posibilidad de conversar con los medios? ¿Qué más puede haber esta semana que la gente esté atenta y que pueda consumir y acercarse a esto? Sí, hay varios lugares en el país donde se hacen actividades presenciales. Hay además un movimiento muy importante que tiene que ver con la asistencia gratuita. Para poder acceder a esto, Ujú. pueden entrar a la página de la semana, que se llama www.sindolorporcancer.com.ar, y si no, en Instagram, hashtag #sindolorporcáncer, y ahí se pueden informar y pueden acceder a una consulta gratuita durante esta semana, que muchos médicos han ofrecido su tiempo en forma voluntaria para poder brindar esta asistencia en esta semana. Laura, nosotros no nos vamos a quedar con la semana. Vamos a tratar de que cada tanto, periódicamente, podamos tener una charla de este tipo. Nos parece interesante. Además, la vivencia creo que nos lleva a esto, a que cuanto más sepamos, más conozcamos, mejor podemos afrontarlo. Sí, y menos miedo vamos a tener, porque de vuelta el miedo parte de la ignorancia. Cuando Ujú. uno logra vencer esa barrera y desaparece el miedo, uno se acerca desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más amoroso y más compasivo. Tal cual. Gracias por atendernos esta mañana. Que tengas buena semana. Gracias a vos, Fernando, por este espacio que es tan importante para poder difundir este mensaje. Gracias. A Que usted. tengas buen día. Adiós.